7 abogados brillantes renunciaron al caso, pero la mujer de la limpieza encontró la solución imposible. El millonario la miró fijamente y dijo: «Te elijo para mí. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Deja tu comentario, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo. Prometo, esta será la historia más emocionante de tu vida». Gabriela Hernández, asistente de recepción del Gran Hotel Ciudad de México exclusivo, se repetía a sí misma que cada huésped merecía un trato impecable mientras ajustaba su gafete dorado en su blazer perfectamente planchado. El hotel era el símbolo máximo del lujo capitalino, donde celebridades internacionales, empresarios billonarios y políticos influyentes se hospedaban cuando venían a Ciudad de México. Sin embargo, su filosofía de servicio venía siendo constantemente desafiada por un ambiente corporativo que valoraba cada vez más eficiencia fría, métricas impersonales y sonrisas ensayadas. Roberto Martínez, su gerente inmediato, un hombre de unos 50 años con cabellos canosos impecablemente peinados y trajes a la medida, no escondía su desagrado por la manera en que ella atendía. «Exceso de atención», decía en las reuniones de equipo, anotando meticulosamente cada una de las pequeñas desviaciones de protocolo que Gabriela cometía en informes semanales. «Señorita Hernández, no necesitamos saber de la vida personal de los huéspedes. Solo necesitamos asegurarnos de que firmen donde deben firmar y reciban la llave de la habitación correcta», repetía Roberto, mientras hojeaba un reporte más de desempeño. Su eficiencia cayó 2 puntos porcentuales en el último trimestre. ¿Sabe lo que eso significa para nuestros accionistas? Gabriela respiró profundo antes de responder. «Con todo respeto, señor Martínez, el señor Gutiérrez de la 1507 solo volvió a hospedarse con nosotros porque recordé que su hijo acababa de entrar a la universidad. Se sintió conmovido cuando le pregunté cómo estaba el muchacho. Y perdió 3 minutos y 40 segundos de productividad, que podrían haberse usado para finalizar el check-in de otro cliente», replicó Roberto, seco como el martini que servían en el bar de la azotea. Para Gabriela, la gentileza nunca fue ornamento, sino la propia estructura del servicio. A los 28 años, graduada en hotelería por la UNAM con especialización en relaciones públicas, tenía en la memoria cada detalle de las clases sobre hospitalidad genuina. Su familia, de clase media del suburbio de Tlalnepantla, había hecho sacrificios para que ella estudiara, y Gabriela llevaba eso como un compromiso de excelencia. Fue en ese escenario de tensión velada que Diego Velázquez apareció en la recepción un viernes lluvioso de marzo. El hombre, aparentando unos 40 años, usaba ropa elegante pero discreta, cabellos ligeramente despeinados por la humedad capitalina, y llevaba solo un maletín de mano. Nada en él gritaba billonario dueño de una de las mayores cadenas hoteleras de América Latina, lo que él de hecho era sin que Gabriela lo supiera. «Buenas tardes, quisiera hacer el check-in, por favor». «Reservación a nombre de Diego Velázquez», dijo él, con un cansancio evidente en la voz tras un vuelo internacional de 15 horas. Gabriela lo atendió con su sonrisa genuina, notando las ojeras profundas y los hombros tensos del hombre. Rápidamente lo catalogó como un ejecutivo de primera experiencia en el lujo, alguien que probablemente había sido promovido recientemente y aún no dominaba completamente los códigos silenciosos de la élite. «Sea muy bienvenido al Gran Hotel Ciudad de México exclusivo, señor Velázquez. Veo que se quedará con nosotros por 10 días, en una de nuestras suites ejecutivas. ¿Es su primera vez en Ciudad de México?» Diego dudó por un momento, una chispa de curiosidad encendiéndose en sus ojos cansados. Normalmente, cuando visitaba sus propios hoteles, era inmediatamente reconocido, recibido con metafóricas alfombras rojas y una eficiencia robótica que lo dejaba exhausto. La idea de ser solo un huésped más, por primera vez en años, era extrañamente liberadora. «Sí, primera vez», mintió, decidiendo mantener el anonimato. «Vine por negocios, pero espero conocer un poco de la ciudad también». Ha elegido una época maravillosa para visitar la Ciudad de México. Justo pasó la temporada alta, así que la ciudad está más tranquila, pero aún con toda su energía.
Voy a proporcionarle un mapa turístico especial que separamos para nuestros huéspedes de primera visita, dijo Gabriela, tecleando rápidamente en el sistema. Mientras procesaba el check-in, Gabriela ofreció mucho más de lo que el protocolo exigía. Explicó sobre los restaurantes de la zona que no eran trampas para turistas. Mencionó la exposición temporal en el Museo de Arte Moderno que valía la pena visitar. Y compartió pequeños consejos que solo los capitalinos conocían, como el mejor horario para visitar el castillo de Chapultepec sin enfrentar filas kilométricas. Y si me permite una sugerencia personal, dijo ella, bajando ligeramente la voz, como quien comparte un secreto, evite usar relojes o joyas muy caras cuando vaya al centro histórico. No es que sea peligroso, pero es innecesario llamar la atención. Diego observó a Gabriela con creciente fascinación. Acostumbrado a ver empleados cambiar de máscara al reconocer al magnate detrás del rostro, saboreó por primera vez en mucho tiempo la ligereza de ser apenas alguien siendo genuinamente atendido. Por cierto, señor Velázquez, continuó ella mientras entregaba la tarjeta llave dentro de una elegante cartera de cuero con el logotipo del hotel, tenemos una cena de bienvenida hoy a las 8 p.m. en el restaurante de la azotea. Es una excelente oportunidad para conocer a otros huéspedes y apreciar la vista nocturna de la ciudad. El código de vestimenta es formal, pero si no trajo ropa adecuada, puedo indicarle algunas tiendas cercanas. En ese momento, Roberto apareció detrás del mostrador, lanzando una mirada de desaprobación a Gabriela. «Señorita Hernández, otros huéspedes están esperando. ¿Podemos acelerar?» «Ya estoy finalizando, señor Martínez», respondió ella educadamente antes de volver su atención hacia Diego. «Su habitación ya está lista, señor Velázquez. Puedo enviar su equipaje enseguida». Diego tomó la llave, sintiendo una extraña irritación con la interrupción del gerente. «Gracias, señorita». «Gabriela Hernández», respondió ella con una sonrisa genuina. «Estoy a su disposición para cualquier necesidad durante su estancia». Mientras el botones conducía a Diego al elevador, Roberto se acercó a Gabriela con expresión severa. «Exceso de información nuevamente, Hernández. El tiempo promedio de check-in es de 7 minutos. Usted llevó casi 12 con ese cliente». «Parecía perdido, señor. Primera vez en Ciudad de México, primera vez en un hotel de lujo». «No somos guías turísticos», cortó Roberto. «Somos profesionales de hotelería de alto nivel. Eficiencia es nuestra marca registrada». Gabriela asintió educadamente, pero mientras observaba a Diego entrar al elevador, tuvo la extraña sensación de que aquel hombre de apariencia común escondía algo. No podía imaginar, sin embargo, que estaba a punto de embarcarse en un viaje que transformaría no solo su carrera, sino toda su vida. Diego, por su parte, llegó a la habitación con una sonrisa discreta en los labios. Hacía años que no era tratado como un ser humano común, con necesidades reales y vulnerabilidades. Como dueño de la cadena Hoteles Velázquez de lujo, presente en 12 países, estaba acostumbrado a sonrisas artificiales y adulaciones vacías. La genuina preocupación de Gabriela lo intrigaba. Tal vez, pensó mientras observaba el atardecer sobre el zócalo capitalino, valdría la pena mantener su disfraz por algunos días más. La mañana siguiente amaneció con el típico calor seco de Ciudad de México. Diego despertó temprano, algo inusual para él en sus viajes de negocios. Normalmente estaría enterrado en reportes financieros y videoconferencias desde el amanecer, pero hoy se sentía extrañamente libre. Decidió bajar a desayunar al salón principal del hotel, donde encontró a Gabriela organizando discretamente los detalles del buffet. «Buenos días, señor Velázquez». «¿Durmió bien?», preguntó ella con genuino interés, mientras ajustaba un arreglo de flores típicas mexicanas en la mesa central. «Sorprendentemente bien», respondió Diego, notando que ella no usaba la tradicional tablet que los empleados cargaban para registrar cada interacción con los huéspedes. «¿Siempre llega tan temprano? Me gusta verificar personalmente si todo está en orden antes del rush de la mañana», explicó Gabriela, guiándolo hasta una mesa con vista a la catedral. «Le recomiendo la mesa cerca de la ventana. La luz de la mañana en el Palacio Nacional es un espectáculo aparte». Diego se sentó,
observando con curiosidad cómo Gabriela parecía conocer por nombre a varios huéspedes que entraban al salón. No era una memoria mecánica de registros, sino un interés genuino. Ella preguntaba sobre paseos del día anterior, recordaba preferencias personales y hacía recomendaciones específicas para cada perfil. «Veo que conoce bien a los huéspedes», comentó Diego cuando ella regresó para verificar si necesitaba. «¿Algo?» «Es lo mínimo que puedo hacer», respondió Gabriela con simplicidad. «Las personas no vienen a hoteles solo por camas suaves y toallas limpias. Vienen en busca de experiencias, de memorias». En aquel momento, Diego notó un grupo de ejecutivos extranjeros vacilantes ante la mesa de desayuno típicamente mexicana. Uno de ellos sostenía un chilaquil como si fuera un objeto alienígena. Gabriela lo percibió y se acercó a ellos con naturalidad. En inglés fluido, explicó cada platillo del buffet, contando pequeñas historias sobre el origen de los platos mexicanos. Los hombres, visiblemente más relajados, comenzaron a servirse con entusiasmo. «Impresionante», dijo Diego cuando ella regresó. «Habla inglés muy bien». «Gracias. Estudié por mi cuenta. Mi sueño era trabajar con turismo internacional», respondió ella, antes de agregar con una sonrisa juguetona. «Por cierto, ¿irá al cóctel de bienvenida esta noche? Si me permite la sugerencia, evite usar corbata roja con traje azul marino. Los europeos lo consideran un tanto demasiado americano». Diego rió, genuinamente sorprendido por su franqueza. «¿Y cómo sabe que tengo una corbata roja en la maleta?» «Intuición», guiñó Gabriela, «pero si necesita ayuda para elegir el atuendo ideal, estoy a su disposición». Aquella conversación despreocupadamente sincera era refrescante para Diego. Como billonario estaba acostumbrado a personas que medían cada palabra, temiendo desagradarlo. Decidió entonces profundizar su pequeño experimento social. «En 1900, realidad, Gabriela. Confieso que estoy un poco perdido en este mundo de hoteles de lujo. Soy de Monterrey. Siempre trabajé con tecnología, en ambientes más informales. Este es mi primer viaje representando a la empresa en negociaciones importantes. No quiero hacer el ridículo». El rostro de Gabriela se iluminó. Era exactamente lo que sospechaba, un novato en el mundo del lujo ostentoso, necesitando orientación para navegar entre códigos silenciosos de la élite. «Señor Velázquez, no se preocupe, puedo ayudarlo a descifrar este universo. Es más simple de lo que parece. Solo hay que conocer algunas reglas básicas». Durante los próximos 30 minutos, mientras Roberto estaba ocupado en una reunión con inversionistas, Gabriela ofreció a Diego lo que llamó kit de supervivencia en el mundo del lujo. Explicó sobre la etiqueta en la mesa, siempre de mí no me sienta afuera hacia adentro con los cubiertos, sobre cómo pedir vino sin parecer pretencioso. Nunca trate de impresionar al sommelier, sea honesto sobre sus preferencias. Y sobre cómo circular en eventos sociales. 15 minutos de conversación por grupo es lo ideal, ni demasiado para aburrir, ni muy poco para parecer desinteresado. Y lo más importante, concluyó ella, bajando la voz, nunca, jamás discuta sobre dinero. Rico de verdad no habla sobre cuánto cuesta, solo aprecia la calidad. Diego absorbía cada palabra, fascinado no solo por el contenido, sino por la forma en que Gabriela transmitía estas informaciones. Sin juicio, sin arrogancia, solo con la intención genuina de ayudar. «Deberías escribir un manual», sugirió, él terminando su café. «Tengo anotaciones en un cuadernito», confesó Gabriela. «Empecé a registrar observaciones desde mi primer día aquí. ¿Quién sabe si un día no se convierte en una guía de verdad? Cómo sobrevivir entre copas de cristal y silencios caros. Manual de la chica suburbana infiltrada en la élite», bromeó. «Yo lo compraría», garantizó Diego con una sonrisa. En Ninos, los días siguientes, entre sus supuestas reuniones de negocios, que en realidad eran visitas incógnitas a otros hoteles de la competencia, Diego buscaba a Gabriela para pequeños consejos. Ella lo ayudó a elegir un regalo adecuado para un potencial cliente japonés. En realidad, Diego quería enviar algo a su hermana en Monterrey. Le enseñó a identificar un traje bien hecho,
La costura debe ser invisible y la manga debe mostrar medio centímetro de camisa, ni más ni menos. E incluso corrigió su postura durante un almuerzo ejecutivo simulado en la habitación. No, no, señor Velázquez. La servilleta va en el regazo en cuanto todos estén sentados. No espere a que el mesero sirva la entrada, explicaba ella, conteniendo la risa mientras Diego fingía torpemente dejar caer una copa. Durante una tarde particularmente tranquila, Gabriela consiguió un descanso de 2 horas y aceptó la invitación de Diego para tomar un café fuera del hotel. Eligieron una pequeña cafetería en La Condesa, lejos de los circuitos turísticos. Entonces, ¿qué te hizo elegir hotelería?, preguntó Diego, mientras observaba a Gabriela admirar la simplicidad del local, tan diferente del lujo exagerado al del Gran Hotel Ciudad de México. Siempre me gustó cuidar de las personas, respondió ella, moviendo distraídamente el azúcar en el café. Mi madre es enfermera en el Hospital Municipal de Tlalnepantla. Crecí viéndola tratar a cada paciente con dignidad, independientemente de quién fuese. Creo que heredé eso de ella. ¿Y qué piensan tus padres de tu carrera? Gabriela sonrió, con una pizca de tristeza. Mi padre quería que fuera abogada o médica. Trabajó 30 años como chofer de autobús para darme estudios. Cuando elegí hotelería, se decepcionó. Piensa que soy empleada de ricos, como él dice. Pero mi madre entiende que cada profesión tiene su dignidad. La conversación fluyó con naturalidad sorprendente. Gabriela contó sobre su sueño de abrir una pequeña librería café en el barrio de Coyoacán, un espacio acogedor donde cultura y gastronomía simple se encontrarían. Diego habló sobre sus viajes, omitiendo que eran de negocios como propietario, y compartió historias de su infancia en Monterrey. ¿Sabes qué es lo que más me molesta del hotel?, confesó Gabriela mientras caminaban de regreso. La artificialidad. Todo es sobre apariencia, sobre impresionar. Los huéspedes fingen que ese es su mundo natural. Los empleados fingen que adoran adular, y al final todos están apenas representando papeles. Diego sintió un apretón en el pecho. Aquellas palabras lo alcanzaron como un espejo inesperado. ¿Cuántas veces, como dueño de una cadena de hoteles de lujo, había priorizado la apariencia sobre la sustancia? ¿Cuántos gerentes como Roberto había promovido valorando métricas frías sobre conexiones humanas reales? ¿Y si pudieras cambiar eso?, preguntó él, súbitamente serio. Si pudieras transformar la hotelería de lujo, ¿qué harías diferente? Gabriela se detuvo, reflexionando por un momento antes de responder con convicción. Yo humanizaría la experiencia. El lujo puede ser auténtico, no necesita ser frío. Puede ser exclusivo sin ser excluyente. Puede impresionar sin intimidar. Aquella noche, Diego se acostó en su cama king size con vista al zócalo, pero no conseguía dormir. Las palabras de Gabriela resonaban en su mente. Por años, había construido su imperio hotelero siguiendo el manual convencional del lujo ostentoso. Mármol italiano, cristales franceses, uniformes impecables, sonrisas ensayadas. ¿Y si todo eso estuviera equivocado? ¿Y si el verdadero lujo fuera la autenticidad que Gabriela ofrecía naturalmente? Su teléfono vibró con una notificación. Era un email de su director financiero informando que las acciones de Hoteles Velázquez de Lujo habían caído un 2% después de críticas en redes sociales sobre la frialdad en la atención en una de sus unidades en Guadalajara. La ironía no pasó desapercibida. Diego tomó una decisión. Prolongaría su anonimato por algunos días más. Quería entender mejor lo que Gabriela veía que él, con todo su dinero y poder, parecía haber perdido de vista: la humanidad esencial detrás de la experiencia de hospitalidad. El 7º día de la estancia de Diego en el hotel comenzó con una agitación inusual entre los empleados. Gabriela llegó al trabajo y percibió inmediatamente el clima tenso. Grupos de camareras cuchicheaban por los pasillos y el personal de administración andaba apresurado con carpetas y tablets. ¿Qué está pasando?, preguntó ella a Raquel, su colega de recepción. ¿No te enteraste? Diego Velázquez viene a hacer una inspección sorpresa al hotel hoy, respondió Raquel ajustando nerviosamente su gafete. El verdadero Diego Velázquez, dueño de la cadena.
Gabriela se congeló, su cerebro procesando lentamente la información. ¿Cómo así? Diego Velázquez ya está hospedado aquí. Lo estoy atendiendo personalmente hace una semana. Raquel la miró con una mezcla de confusión y pena. Gaby, el Diego Velázquez que está hospedado debe ser otra persona con el mismo nombre. El dueño de la cadena está llegando en helicóptero dentro de 2 horas. Roberto acaba de convocar reunión de emergencia con todos los gerentes. En ese momento, Gabriela vio a su Diego Velázquez bajar las escaleras del vestíbulo, relajado, en ropa casual, caminando en su dirección con la sonrisa ya familiar. Su estómago se hundió cuando notó los detalles que había ignorado. El corte perfecto de la ropa casual, que seguramente costaba más que su salario mensual, el reloj, discreto pero obviamente carísimo, la postura de quien estaba acostumbrado a ser obedecido. «Buenos días, Gabriela», saludó él alegremente. «Pensé en visitar el Museo de Antropología hoy. ¿Tienes alguna recomendación específica sobre el mejor horario?» Gabriela sintió la sangre subir a su rostro, una mezcla tóxica de vergüenza y rabia creciendo dentro de ella. Las piezas del rompecabezas se encajaban con cruel claridad. Las preguntas aparentemente inocentes sobre operaciones del hotel, el interés en sus opiniones sobre lujo y hospitalidad, la coincidencia de tener el mismo nombre del propietario de la cadena. «Tú eres realmente Diego Velázquez, ¿verdad?» «El dueño de la cadena hotelera», dijo ella intentando mantener la voz baja y controlada, a pesar de la tormenta emocional que la devastaba por dentro. La sonrisa de Diego desapareció, sustituida por una expresión compleja. Había culpa. Allí, pero también algo como alivio. «Gabriela, ¿puedo explicar...» «¿Explicar qué exactamente?», interrumpió ella, su voz ahora un susurro furioso. «Que estuviste burlándote de mí durante una semana. Que todas aquellas conversaciones, aquellos consejos que di, eran una especie de experimento social, una broma para el billonario aburrido». «No fue así», intentó argumentar Diego, percibiendo demasiado tarde cuánto había subestimado el impacto de su pequeño experimento. Solo quería ver cómo es el hotel desde la perspectiva de un huésped común. Nunca tuve la intención de hacerme quedar como idiota, completó Gabriela luchando contra las lágrimas que amenazaban escapar. ¿Qué fue lo más divertido? Cuando te expliqué cómo sostener los cubiertos para el hombre que probablemente cena con presidentes, o cuando te di consejos para ahorrar, como si necesitaras preocuparte por el dinero. En ese momento, Roberto apareció en el vestíbulo, rodeado por un séquito de gerentes senior. Al avistar a Diego, su rostro se transformó en una máscara de sorpresa y después servilismo. «Señor Velázquez, qué honor inesperado. Pensé que llegaría apenas en 2 horas», exclamó él apresurándose en dirección a ellos. «Roberto, ahora no», comenzó Diego, pero era demasiado tarde. «Veo que ya conoció a nuestra Gabriela», continuó Roberto, sin percibir la tensión palpable entre los dos. «Espero que ella haya proporcionado un servicio a la altura de las expectativas de la cadena Velázquez». Gabriela sintió la sangre helarse en sus venas. La humillación ahora era completa. No solo Diego le había mentido, sino que su propio gerente, el mismo que la criticaba constantemente por su exceso de atención, ahora intentaba usar su trabajo para promoverse. «De hecho», respondió Diego con frialdad, «la señorita Hernández ha sido ejemplar. Mucho más de lo que puedo decir sobre las políticas de atención que usted implementó, Roberto». El vestíbulo, ahora lleno de empleados curiosos y huéspedes observando la escena, quedó súbitamente silencioso. Gabriela, sin embargo, ya no conseguía contener la indignación que hervía dentro de ella. «¿Ejemplar?», repitió ella, su voz elevándose con cada palabra. «¿Es así como describes a alguien a quien engañaste durante una semana entera? ¿Alguien a quien hiciste quedar como tonta mientras te divertías con tu pequeña farsa?». Las miradas de Vínones en todos los presentes alternaban entre Gabriela y Diego, como espectadores de un partido de tenis particularmente dramático. Raquel jaló discretamente la manga del blazer de Gabriela, intentando calmarla, pero era como intentar contener una presa. «Haya rota, ¿sabes qué hice?»,
continuó Gabriela, ignorando las miradas horrorizadas de los colegas. Te di un manual completo de cómo parecer rico y sofisticado. Para el hombre más rico de esta sala, te enseñé cómo sostener una copa de champán. Tú que probablemente tienes una bodega más grande que mi apartamento entero. Diego intentó acercarse. Gabriela, por favor, hablemos en privado. No fue como estás pensando. Y lo peor, prosiguió ella retrocediendo de su toque como si quemara, lo peor es que pensé que teníamos una conexión real, que realmente te importaban mis ideas, mis sueños. ¡Qué idiota fui! El murmullo en el vestíbulo aumentaba. Celulares eran discretamente apuntados en su dirección, capturando el momento en que una simple recepcionista confrontaba públicamente a uno de los empresarios más poderosos del país. Señores, por favor, continuemos. Esta conversación en mi oficina, intervino Roberto, el pánico evidente en su voz. Señor Velázquez, pido disculpas por el comportamiento inadecuado de la empleada. Será debidamente disciplinada. Fue la gota que colmó el vaso. Gabriela se volvió hacia Roberto, años de frustración finalmente desbordando. ¿Disciplinada? ¿Por decir la verdad? ¿Es eso lo que quieres, verdad, Roberto? Robots sonrientes que nunca cuestionan, que tratan personas como métricas, que siguen sus manuales ridículos sin pensar en lo que realmente importa. Gabriela, basta, ordenó Roberto, ahora rojo de vergüenza y rabia. No, no basta, replicó ella, antes de volverse nuevamente hacia Diego. ¿Sabes qué es irónico, señor Velázquez? En toda tu riqueza, necesitaste disfrazarte de persona común para experimentar un poco de autenticidad, para ser tratado como un ser humano y no como una cartera ambulante. Diego estaba pálido, cada palabra de ella golpeándolo con la fuerza de un puñetazo. No había planeado las cosas así. En su mente, eventualmente revelaría su identidad, se reirían de la situación. Y tal vez, solo tal vez, ella entendería que aquella semana había cambiado su perspectiva para siempre. ¿Y sabes qué?, concluyó Gabriela, respirando profundo y enderezando los hombros. No necesitas disciplinarme, Roberto. Renuncio. No quiero ser parte de un lugar que confunde lujo con frialdad, que transforma personas en números, que valora apariencias por encima de la verdad. Con esas palabras, arrancó el gafete dorado de su pecho y lo colocó sobre el mostrador de la recepción. Al dar media vuelta para salir, tropezó con el carrito de equipajes que un botones había dejado cerca. Perdió el equilibrio y en 1900, un movimiento que pareció ocurrir en cámara lenta, cayó directamente en la fuente decorativa del vestíbulo. El sonido del cuerpo de Gabriela impactando en el agua fue seguido por un silencio aturdidor. Por un segundo nadie se movió, hasta que Diego corrió para ayudarla. Gabriela emergió empapada, maquillaje escurriendo por el rostro, el uniforme arruinado, pero con una dignidad sorprendente. «No necesito tu ayuda», dijo ella, apartando la mano extendida de Diego. Se levantó sola, agua goteando por todos lados, y caminó en dirección a la salida, dejando un rastro mojado por el mármol italiano del piso. Una camarera vino corriendo con toallas, pero Gabriela rechazó con un gesto. Los huéspedes observaban la escena con expresiones que variaban entre shock, vergüenza y, sorprendentemente, admiración. Alguien comenzó a aplaudir discretamente, pronto seguido por otros. Mientras Gabriela cruzaba las puertas giratorias hacia la soleada mañana capitalina, el vestíbulo explotó en aplausos espontáneos. Diego se quedó parado, aturdido, mientras Roberto intentaba desesperadamente retomar el control de la situación. «Volvamos al trabajo, gente. Esto fue solo un pequeño malentendido. Señor Velázquez, podemos hablar en mi oficina sobre las mejoras planeadas para...» Pero Diego no estaba escuchando. Sus ojos permanecían fijos en la puerta por donde Gabriela había salido. En aquel momento, percibió que había conseguido exactamente lo que buscaba cuando decidió hospedarse de incógnito en su propio hotel, ver la verdad. Y la verdad era que su imperio de lujo, por más impresionante que fuera, había perdido el alma que Gabriela cargaba naturalmente. Lo que él no sabía aún era que aquella confrontación
había sido enteramente filmada por decenas de celulares. En cuestión de horas, la recepcionista y el billonario sería el tema más comentado en las redes sociales mexicanas, transformando para siempre no solo la vida de Gabriela, sino también el destino de la cadena Hoteles Velázquez. Gabriela llegó al pequeño apartamento que compartía con su amiga Sofía en la colonia Roma aún empapada, con los ojos rojos de tanto llorar en el taxi. Su celular no paraba de vibrar con mensajes y llamadas, pero lo arrojó sobre la cama y fue directo a la ducha, como si el agua pudiera lavar no solo el cloro de la fuente, sino también la humillación que sentía. «Gaby, ¿eres tú?», llamó Sofía desde la sala. «No deberías estar en el trabajo. ¿Qué pasó?». Bajo la ducha, Gabriela finalmente se permitió llorar sin restricciones. No era solo el empleo perdido lo que la devastaba, sino la sensación de haber sido tomada por tonta. Durante una semana entera, había abierto su corazón a Diego, compartido sus ideas más sinceras sobre hospitalidad, revelado sus sueños, todo esto para un hombre que solo estaba divirtiéndose a costa suya. Cuando finalmente salió del baño, encontró a Sofía parada en la puerta del cuarto, con expresión atónita, mirando fijamente su celular. «Gaby, estás en Twitter y en Instagram y en todos lados», dijo ella girando la pantalla para que su amiga pudiera ver. El video mostraba a Gabriela, empapada, saliendo majestuosamente por la puerta del hotel tras su confrontación con Diego Velázquez. El hashtag es la recepcionista y el billonario. Ya acumulaba miles de compartidos y los comentarios eran sorprendentemente favorables a ella. Alguien finalmente le dijo la verdad a estos ricachones: la dignidad de esa salida mojada. Reina, ella somos todos nosotros enfrentando a los patrones explotadores. Dios mío, murmuró Gabriela, sentándose pesadamente en la cama. Esto me va a perseguir para siempre. Nunca más conseguiré. Trabajo en hotelería en la Ciudad de México, ni en México ni en ningún lugar. En realidad, Sofía dudó deslizando la pantalla, estás recibiendo ofertas de empleo en los comentarios, invitaciones para entrevistas y... Espera, ¿esto es real? La revista Expansión quiere una entrevista exclusiva sobre la recepcionista que enfrentó al sistema. El teléfono de Gabriela comenzó a sonar nuevamente. Era un número desconocido, el 10º en menos de una hora. Esta vez, ella contestó. «¿Hola?» «Gabriela Hernández. Soy de Televisa. Nos gustaría invitarla al programa Hoy de Mañana». Para hablar sobre su experiencia, ella colgó aturdida. El mundo se había vuelto loco. O tal vez era ella quien estaba perdiendo el juicio. En las 48 horas siguientes, la historia explotó en todas las direcciones posibles. El video fue exhibido en noticieros, comentado por influencers, analizado por especialistas en comportamiento corporativo. Surgieron versiones editadas con bandas sonoras dramáticas, memes con frases de Gabriela, hasta camisetas con la estampa «No confundas lujo con frialdad». El Gran Hotel Ciudad de México exclusivo emitió una nota protocolar lamentando el incidente y deseando éxito a la ex empleada. Roberto dio entrevistas defendiendo los estándares de excelencia del hotel. En cuanto a Diego Velázquez, su silencio era ensordecedor. No había emitido ninguna declaración oficial, ni aparecido en público desde el enfrentamiento. Al tercer día después del incidente, cuando los medios comenzaban a especular que el video podría haber sido una estrategia de marketing de la propia cadena hotelera, teoría que ganó fuerza, cuando se descubrió que las reservas habían aumentado un 22% desde el viral, Gabriela tomó una decisión. No sería definida por aquel momento, no se convertiría en mascota de una revuelta momentánea que pronto sería olvidada por la siguiente. Polémica. Voy a usar el dinero de la liquidación para comenzar mi propio negocio, anunció a Sofía durante el desayuno. Voy a abrir la librería Café, ahora o nunca. Con ese dinero, apenas alcanza para el primer mes de alquiler en un local comercial, ponderó Sofía, siempre práctica. Voy a empezar pequeño. Hay ese espacio en el sótano de la galería en Coyoacán, ¿recuerdas? Al lado de esa tienda de antigüedades.
El alquiler es accesible porque no tiene vitrina hacia la calle. Sofía parecía escéptica, pero conocía ese brillo determinado en los ojos de su amiga. ¿Y cómo se va a llamar? Gabriela sonrió por primera vez en días. Página mojada. Una semana después, Gabriela firmaba el contrato de alquiler del pequeño espacio de 35 metros en el corazón bohemio de Coyoacán. El lugar necesitaba reformas, pero tenía encanto. Paredes de ladrillos expuestos, un altillo improvisado que podría convertirse en un área de lectura y un pequeño mostrador donde serviría cafés y dulces caseros. Mientras limpiaba el espacio, varias personas pasaban para tomarse fotos con la chica de la fuente, como se hizo conocida. Algunos ofrecían ayuda, otros solo querían contar cómo su video los había inspirado a enfrentar a sus propios jefes tiránicos. Gabriela agradecía educadamente, pero rechazaba propuestas de asociaciones comerciales que explotaran su fama repentina. No quería construir nada sobre aquella humillación, por más que ahora la presentaran como un acto de valentía. Para dominar su propia vergüenza y resignificar la experiencia, creó una sección especial de libros llamada «Cómo identificar». Billonarios disfrazados, reuniendo títulos sobre ética en los negocios, desigualdad social y, claro, algunas novelas sobre patrones que se enamoran de empleadas, estos últimos con pequeñas notas irónicas escritas por ella misma. La idea funcionó mejor de lo esperado. Visitantes curiosos comenzaron a frecuentar el lugar, atraídos por la historia viral, pero acababan volviendo por la cuidadosa selección de libros, por el café de calidad servido en tazas desparejas, compradas en tiendas de segunda mano, y principalmente por la atmósfera acogedora que Gabriela creaba naturalmente. Mientras tanto, en el penthouse del edificio Velázquez, en el centro de la Ciudad de México, Diego pasaba por su propio infierno personal. En los 10 días desde el incidente, había visto el video docenas de veces, cada visualización trayendo una nueva capa de vergüenza y arrepentimiento. «Necesitas hacer un pronunciamiento oficial», insistía Patricia Mendoza, su directora de comunicación, por tercera vez en aquella reunión. «El silencio está alimentando teorías conspirativas. La mitad de Internet piensa que fue una estrategia de marketing. La otra mitad está pidiendo boicot a nuestros hoteles». «No fue marketing», respondió Diego pasando las manos por su rostro cansado. «Fue un error, mi error, y no tengo idea de cómo arreglarlo». «Podemos convertir limón en limonada», sugirió Eduardo Pimentel, director financiero. Las reservas aumentaron un 22% desde el incidente. La gente está curiosa, quieren conocer el hotel del video. Podríamos lanzar un paquete promocional llamado Experiencia Auténtica o algo así. Diego miró a Eduardo con desprecio apenas disimulado. Era exactamente ese tipo de pensamiento que Gabriela había criticado: transformar personas en métricas, autenticidad en producto. «No», respondió secamente. «No vamos a capitalizar sobre esto». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Patricia, exasperada. «El consejo está presionando por una respuesta. Los accionistas están nerviosos». Diego se levantó, caminó hasta la ventana y contempló la vista panorámica del centro histórico. De repente, las palabras de Gabriela sobre simplicidad y autenticidad resonaron en su mente. Ella tenía razón. En toda su riqueza había necesitado disfrazarse para experimentar un poco de humanidad genuina. «Quiero probar en la práctica las teorías de Gabriela», anunció finalmente, volviéndose hacia el equipo atónito. «Durante una semana voy a vivir sin chofer, sin tarjeta corporativa, sin privilegios. Voy a usar transporte público, hacer compras con presupuesto limitado, experimentar la ciudad como la mayoría de las personas». El silencio en la sala era palpable. Patricia fue la primera en recuperar la voz. «Diego, con todo respeto, eso parece demasiado teatral. La gente lo interpretará como un golpe publicitario, una forma de hacerte la víctima». «No voy a anunciarlo», aclaró él. «No es para divulgación, es para mí. Necesito entender lo que perdí de vista, lo que Gabriela veía que yo ya no conseguía ver». Eduardo parecía perdido. «¿Y cómo ayuda esto exactamente a nuestros negocios?». «Tal vez no ayude a corto plazo»,
admitió Diego. Pero si aprendí algo con Gabriela, es que un negocio construido apenas sobre métricas y apariencias no tiene sostenibilidad emocional. Y sin eso, ¿cuál es el propósito? Aquella misma noche, Diego despidió a su chofer, vistió ropa simple, tomó una mochila con lo esencial y salió de su apartamento de penthouse. Se hospedó en una posada modesta en la colonia Roma, pagando en efectivo. Al día siguiente, compró un boleto de metro y enfrentó la hora pico por primera vez en décadas. Se perdió 3 veces, intentando cambiar de línea. Fue empujado, sudó, en el andén abarrotado, y recibió miradas impacientes cuando se detuvo frente a los torniquetes sin saber cómo pasar la tarjeta. Pero en vez de irritación, sintió una extraña liberación. Nadie lo reconoció, nadie fingió interés en sus opiniones, nadie rió de sus bromas por obligación. En el supermercado calculó precios, comparó marcas, descubrió el impacto real de la inflación en el presupuesto familiar. En una cantina sencilla, conversó con desconocidos sobre fútbol sin que supieran quién era. Por primera vez en años, se sintió parte del tejido urbano, no solo un observador privilegiado. En el 4.º día de su experimento, se encontró en Coyoacán, caminando sin destino definido. Fue cuando vio, en la entrada de una pequeña galería, un cartel escrito a mano: Librería Página Mojada, un lugar seco para que las ideas fluyan. El corazón de Diego se aceleró al reconocer la caligrafía. Dudó en la entrada, debatiendo consigo mismo si debería entrar o si su presencia solo reabriría heridas. Finalmente respiró profundo y bajó las escaleras que llevaban al sótano. El espacio era pequeño pero acogedor, con estanterías improvisadas llenas de libros cuidadosamente organizados, pequeñas mesas con sillas disparejas y un aroma irresistible a café recién hecho. Y allí estaba ella, Gabriela, de espaldas a la entrada, organizando libros en un estante, completamente ajena a su presencia. Diego se congeló, incapaz de avanzar o retroceder. No había ensayado este momento. No sabía qué decir, cómo pedir disculpas por algo que iba más allá de un simple malentendido. Cómo explicar que aquella semana había cambiado su perspectiva para siempre. En ese instante, Gabriela se volvió y sus miradas se encontraron. El libro que sostenía se deslizó de sus manos y cayó con un golpe sordo en el suelo de madera. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Gabriela salió más aguda de lo que pretendía, una mezcla de sorpresa y aprensión. Diego permaneció en la entrada de la librería, visiblemente incómodo. No usaba traje, solo jeans y una camisa simple. Sin el reloj carísimo, sin el perfume importado, parecía casi un hombre común. Casi. Yo pasaba por aquí, respondió él, la mentira tan transparente que ambos casi sonrieron. En realidad no. Vine a buscarte. Gabriela se agachó para recoger el libro caído, una biografía de Octavio Paz, usando el movimiento para ganar tiempo y reorganizar sus pensamientos. ¿Cómo me encontraste? Tu amigo del café de al lado. Le mostré tu foto y pregunté si te conocía. Gabriela hizo una nota mental para reprender a Javier por la indiscreción. El barista del café mexicano siempre había sido un chismoso incorregible. Si viniste a pedir disculpas, considera lo hecho, dijo ella, intentando mantener la voz firme mientras volvía a organizar libros en el estante. No necesito tu caridad o tu culpa. Estoy siguiendo adelante. Diego dio 2 pasos vacilantes dentro de la librería, observando el espacio con genuino interés. La sección «Cómo identificar billonarios disfrazados» no pasó desapercibida. De hecho, le arrancó una sonrisa discreta. «No vine a ofrecer caridad», respondió finalmente. «Vine porque tenías razón. Sobre todo». Gabriela detuvo lo que estaba haciendo y se volvió hacia él, cruzando los brazos defensivamente. ¿Razón sobre qué, exactamente? Sobre lujo sin alma, sobre métricas que sofocan personas, sobre... Él vaciló. Sobre billonarios que necesitan disfrazarse para experimentar autenticidad. Un silencio incómodo flotó entre ellos, roto apenas por el tintineo de tazas proveniente del pequeño mostrador de café en el rincón de la librería.
donde Sofía fingía no estar escuchando cada palabra. En los últimos días, continuó, Diego, he vivido como sugeriste, sin chofer, sin tarjeta corporativa, tomando metro, calculando cambio de pasaje. Por primera vez en años estoy viendo la ciudad de verdad, no solo desde lo alto de mi penthouse o a través de la ventana del coche blindado. Gabriela quería mantener la rabia, la indignación, pero algo en la vulnerabilidad de Diego comenzaba a romper sus defensas. Había sinceridad en su voz, un tipo de humildad que las personas poderosas raramente demuestran. ¿Y qué esperas? ¿Que diga, felicidades por descubrir cómo vive el resto del mundo? Diego negó con la cabeza. No espero nada. Solo quería que supieras que aquella semana no fue un experimento cruel para mí. Fue una revelación. Y está cambiando la forma en que pienso sobre todo, mis hoteles, mis empleados, incluso sobre lo que significa el éxito. Sofía apareció con 2 tazas de café, colocándolas en una mesita cercana. Por cuenta de la casa, dijo, lanzando una mirada significativa a Gabriela antes de alejarse nuevamente. A regañadientes, Gabriela hizo un gesto para que Diego se sentara. La librería estaba vacía en aquel final de tarde, creando una burbuja de privacidad que hacía la conversación al mismo tiempo más fácil y más intensa. Entonces, ¿qué aprendiste exactamente en ese viaje de autoconocimiento? Le preguntó ella, sin conseguir disimular completamente el sarcasmo, mientras se sentaba frente a él. Diego tomó un sorbo del café, sorprendiéndose con el sabor intenso. Que 5 pesos dados con intención valen más que 1000 gastados por obligación, comenzó. Que la ciudad es un organismo vivo que yo observaba apenas a distancia, como un científico estudiando bacterias a través de un microscopio. Hizo una pausa, reuniendo valor para la confesión más difícil, y que construí un imperio basado en apariencias, olvidando la esencia de lo que significa hospitalidad de verdad. Gabriela lo observó con atención, buscando señales de falsedad, de manipulación, pero encontró solo a un hombre genuinamente perturbado por sus propios descubrimientos. ¿Qué pretendes hacer con esas revelaciones?, se preguntó finalmente, su voz más suave ahora. Transformar mis hoteles, no con eslóganes vacíos o entrenamientos superficiales, sino con cambios estructurales. Los ojos de él brillaban con convicción renovada. Quiero implementar un programa inspirado en lo que aprendí contigo, algo que humanice la experiencia de lujo, que valore tanto al huésped como al empleado como seres completos, no como métricas. ¿Y tiene nombre ese programa milagroso? Huésped único, respondió, él sin vacilar. La idea es que cada cliente sea tratado como único no por su estatus o riqueza, sino por su historia, sus necesidades específicas. Gabriela no pudo contener una sonrisa irónica. Eso suena exactamente como lo que yo venía defendiendo y por lo que Roberto vivía reprendiéndome. Roberto ya no está en la gerencia del Gran Hotel Ciudad de México, informó Diego. Fue transferido al Departamento de Control de Inventario. Aparentemente, tiene talento para contar toallas, ¿no? Para lidiar con personas. Fue la primera vez que Gabriela rió verdaderamente desde el incidente. La imagen de Roberto, contando obsesivamente toallas, era irresistiblemente cómica. «Mira, Diego», dijo ella, retomando la seriedad, «tus intenciones parecen buenas ahora, pero ¿cuánto tiempo va a durar este entusiasmo? ¿Una semana, un mes? Hasta que el próximo informe financiero muestre que hospitalidad genuina no maximiza beneficios a corto plazo». «Es por eso que necesito tu ayuda», dijo él inclinándose hacia adelante. «No como empleada, sino como consultora independiente. Alguien que pueda decirme cuándo estoy perdiendo el rumbo, cuándo estoy sacrificando sustancia por apariencia». Gabriela abrió mucho los ojos. «¿Me estás ofreciendo un trabajo?» «Estoy ofreciendo una alianza», corrigió él. «Tú mantienes tu librería, tu independencia, tu voz, y me ayudas a transformar la cadena Velázquez en algo que valga la pena construir, no solo poseer». Antes de que Gabriela pudiera responder, la puerta de la librería se abrió y entró un hombre de mediana edad, vistiendo un traje impecable,
que contrastaba completamente con el ambiente relajado del lugar. «¿Señorita Hernández?», preguntó él mirando entre Gabriela y Diego con curiosidad. «Soy Ricardo Morales, de Morales Inversiones. Me gustaría hablar sobre una propuesta de negocio». Gabriela se levantó, sorprendida. «¿Propuesta de negocio?». «Sí», confirmó Ricardo, entregándole una tarjeta. «Tenemos interés en invertir en la expansión de su librería Café. Su concepto de curaduría humanizada tiene potencial para ser replicado en otros puntos de la ciudad, quizás hasta en otras capitales». Diego observó la escena con interés, percibiendo la ironía de la situación. Aquello que él había visto como un pequeño negocio nacido de la necesidad podría en realidad transformarse en algo mucho mayor. «¿Por qué el interés repentino?», preguntó Gabriela, desconfiada. Ricardo sonrió, su mirada vagando brevemente por la sección «Cómo identificar billonarios disfrazados». Digamos que su incidente viral demostró que existe un mercado ávido de autenticidad. La forma en que transformó aquel momento en algo positivo, creando este espacio con personalidad única, muestra un talento emprendedor innegable. Mientras Ricardo explicaba los detalles de la propuesta, capital inicial, plan de expansión en 5 años, regalías, Diego permaneció callado, observando las emociones cruzar el rostro de Gabriela: sorpresa, desconfianza, interés y finalmente preocupación. «Agradezco el interés», dijo ella cuando Ricardo terminó su presentación, «pero necesito pensar. Este lugar representa más que un negocio para mí. Es un proyecto personal, con valores que no pueden ser comprometidos por métricas de crecimiento acelerado». Ricardo asintió comprensivamente. «Entiendo perfectamente. Justamente por eso nuestro modelo prevé crecimiento orgánico, respetando la esencia del concepto original. Pero piénselo con calma. Estamos dispuestos a ajustar los términos para preservar sus valores fundamentales». Después de intercambiar algunas palabras más y prometer regresar la semana siguiente, Ricardo se despidió, dejando a Gabriela y Diego nuevamente solos. «Parece que no soy el único impresionado con tus ideas», comentó Diego intentando enmascarar una punzada inesperada de celos. «Es diferente», respondió Gabriela, volviendo a sentarse. «Él ve potencial comercial. Tú aparentemente viste algo más». Diego asintió, una sonrisa leve en los labios. «Vi a una mujer que no tiene miedo de caer en una fuente si eso significa defender lo que cree. Vi a alguien que entiende que el verdadero lujo está en la autenticidad de las conexiones humanas, no en el precio del mármol del lobby». Un silencio confortable se estableció entre ellos, llenado apenas por el aroma del café y el ruido distante de Coyoacán comenzando su vida nocturna. «Tengo una contrapropuesta», dijo Gabriela finalmente. «Si realmente estás comprometido con la transformación de tu cadena, demuéstralo. No con palabras o proyectos bonitos en papel, sino con acciones concretas. Demuestra que el programa Huésped Único no es solo una estrategia de marketing, sino un cambio genuino de filosofía». «¿Cómo?». «Empieza pequeño. Implementa el programa en algunas unidades menores, antes de cualquier anuncio grandioso. Entrena a los empleados no solo para sonreír en el momento correcto, sino para realmente escuchar. Crea espacio para decisiones humanas, no solo protocolos rígidos». Los ojos de Diego brillaron. Era exactamente el tipo de desafío concreto que necesitaba. «¿Y tú?». Gabriela sonrió, la primera sonrisa genuina dirigida a él desde el incidente. «Voy a considerar tanto tu propuesta como la de Ricardo, pero con una condición no negociable. Mi librería permanece independiente, con mi curaduría personal y este espacio como tienda concepto, pase lo que pase con posibles expansiones». «Justo», concordó Diego, extendiendo la mano para sellar el acuerdo. Cuando sus dedos se tocaron, algo indefinible pasó entre ellos. No era perdón completo, ni confianza restaurada, pero sí el inicio de una posible reconstrucción. Aquella noche, después de cerrar la librería, Gabriela se sentó sola en el altillo, contemplando las dos propuestas tan diferentes. La inversión de Ricardo traería seguridad financiera, la posibilidad de llevar su visión a más personas. La alianza con Diego ofrecía la chance de transformar no solo un pequeño negocio,
sino toda una cultura corporativa. Las posibilidades la asustaban y excitaban en la misma medida. Por primera vez desde el incidente, Gabriela vio que su caída en la fuente no había sido el fin de algo, sino el inicio de un camino que jamás habría imaginado para sí misma. 3 meses pasaron desde aquella tarde en la librería. La Ciudad de México ahora ardía bajo el sol inclemente de enero, los turistas llenaban las plazas y los hoteles de la ciudad operaban con ocupación máxima en la temporada alta. En la oficina central de la cadena Velázquez, la tensión era palpable. Diego acababa de presentar al Consejo Administrativo el proyecto piloto del programa Huésped Único, y las reacciones eran, como mínimo, mixtas. «Esto es absurdo», exclamó Teodoro Braga, el miembro más antiguo del Consejo, un señor de 70 años con expresión permanentemente desconfiada. ¿Entrenamiento de sensibilidad para gerentes? ¿Simulaciones donde ejecutivos pasan 24 horas con presupuesto limitado en transporte público? Esto no es hotelería, es asistencialismo. Discrepo completamente, rebatió Diego, manteniendo la calma que había aprendido a cultivar en los últimos meses. Es justamente hotelería en su esencia más pura. ¿Cómo podemos ofrecer experiencias auténticas si nuestros líderes están completamente desconectados de la realidad de nuestros huéspedes y empleados? Patricia Mendoza, directora de comunicación, intentó intervenir con pragmatismo. El concepto es interesante, Diego, pero la implementación propuesta es radical. ¿Por qué no empezamos con una campaña de marketing sobre empatía y hospitalidad genuina? Algo más controlado, menos disruptivo. Diego negó con la cabeza. Irreductible. No, Patricia. Justamente eso es lo que Gabriela me enseñó. No podemos más disfrazar apariencia como sustancia. La transformación necesita ser real antes de ser anunciada. Del otro lado de la ciudad, en la librería Página Mojada, una reunión igualmente tensa sucedía. Ricardo Morales había regresado con contratos preliminares para la expansión del negocio, ahora con inversionistas adicionales interesados. 3 unidades en el primer año, explicaba él, deslizando el dedo por el gráfico de proyecciones en su tablet. Polanco, Condesa y San Ángel. En el segundo año, expandimos a Guadalajara y Monterrey. Hasta el 5º año, tendremos presencia en las principales capitales del país. Gabriela observaba los números con una mezcla de fascinación y aprensión. El plan era ambicioso, pero algo la incomodaba profundamente. ¿Y quién hará la curaduría de los libros en todas esas tiendas?, preguntó ella. ¿Quién garantizará que no se conviertan apenas en más cafeterías genéricas con algunos libros en la decoración? Ricardo sonrió con condescendencia. Desarrollaremos un sistema, algoritmos basados en sus elecciones iniciales, combinados con datos, de ventas y preferencias regionales. Algoritmos, repitió Gabriela, dejando que la palabra flotara en el aire como una acusación. ¿Y en cuanto a los empleados? ¿Quién garantiza que tendrán libertad para crear conexiones genuinas con los clientes, no solo seguir guiones? Tendremos manuales de atención estandarizados pero con margen para personalización, garantizó Ricardo, comenzando a demostrar impaciencia. Gabriela, entiendo sus preocupaciones, pero necesitamos escalabilidad. Su modelo actual es encantador, pero no es replicable sin ciertos ajustes. Las palabras resonaron en la mente de Gabriela como una advertencia. Ajustes era exactamente el tipo de eufemismo que Roberto usaba en el hotel para justificar la deshumanización del servicio. Aquella noche, después de ambas reuniones, Diego y Gabriela se encontraron en el Parque Hundido, un lugar discreto donde podían conversar sin ser reconocidos. En los últimos meses, habían desarrollado una rutina de reuniones semanales para discutir el progreso de sus respectivos proyectos, encuentros que gradualmente evolucionaron de profesionales a algo más personal. ¿Cómo te fue con el consejo?, preguntó Gabriela mientras caminaban bajo los árboles centenarios. Diego suspiró pasando la mano por su cabello. Resistencia esperada.
Teodoro prácticamente tuvo un ataque cuando mencioné la idea de auditoría invertida, donde empleados evalúan a los gerentes en criterios de humanidad. Gabriela sonrió, imaginando la escena. ¿Y no desististe? No, respondió él con firmeza. Conseguí aprobar una versión piloto del programa en 3 hoteles menores, uno en Valle de Bravo, otro en Querétaro y el tercero en Tepoztlán. Sin alarde, sin marketing, apenas cambios reales para probar el impacto. Ella asintió, genuinamente, impresionada. ¿Y cómo está Roberto en el conteo de toallas? Diego rió. Sorprendentemente eficiente. Nunca tuvimos un control de inventario tan meticuloso. El hombre encontró su verdadera vocación. La broma trajo ligereza momentánea antes de que Gabriela compartiera sus propias preocupaciones sobre la propuesta de Ricardo. Algoritmos para curaduría, Diego, repitió ella, la frustración evidente en su voz. Como si elegir libros que tocan el alma de las personas fuera algo que pudiera ser reducido a códigos y métricas. Diego escuchaba atentamente, reconociendo el dilema que ella enfrentaba, el mismo que él había enfrentado tantas veces al frente de la cadena hotelera. ¿Cómo crecer sin perder el alma del negocio? Tal vez necesites establecer límites no negociables, sugirió él finalmente. Un manifiesto que ponga personas antes que números, que defina lo que página mojada es y lo que nunca se convertirá, independientemente del tamaño. Gabriela dejó de caminar mirando a Diego con curiosidad renovada. Un manifiesto, me gusta esa idea. Algo que todo nuevo empleado, gerente o inversionista tenga que leer y firmar, comprometiéndose con valores fundamentales, no solo con proyecciones de beneficio. Exactamente, concordó Diego. En el fondo, es lo que estoy intentando hacer con el programa Huésped Único, codificar valores humanos en estructuras corporativas que tienden naturalmente a la deshumanización. Se sentaron en una banca con vista al pequeño lago artificial, el atardecer reflejado en el agua tranquila. Un silencio confortable se estableció entre ellos, el tipo de silencio que solo existe cuando dos personas ya superaron la necesidad de llenar cada momento con palabras. ¿Sabes qué es extraño?, dijo Gabriela finalmente. Aquella caída, en la fuente, en retrospectiva fue lo mejor que podría haberme pasado. Diego la miró sorprendido. Aunque fuera tan humillante en el momento, justamente por eso, respondió ella, su mirada perdida en las aguas tranquilas frente a ellos. Fue necesario caer literalmente para que yo me levantara metafóricamente. Si continuara en el hotel, probablemente acabaría volviéndome amarga, o peor, aceptando aquel sistema como normal. Y yo necesité verte caer para despertar, completó Diego, su mano encontrando la de ella sobre la banca, para percibir cuánto me había distanciado de la realidad, cuánto me había vuelto prisionero de mi propio éxito. El toque de sus manos, inicialmente vacilante, se solidificó cuando Gabriela entrelazó sus dedos con los de él. No era un gesto romántico declarado, pero cargaba intimidad y confianza, algo construido lentamente durante aquellos meses de transformaciones paralelas. La semana siguiente, Gabriela se reunió nuevamente con Ricardo, esta vez con un documento de 15 páginas en manos. «Esto no es negociable», dijo ella, empujando el manifiesto a través de la mesa. «Si quieren, mi nombre y mi visión asociados a este proyecto, estos principios necesitan ser respetados». Ricardo hojeó el documento con expresión neutra, pero sus cejas se arquearon algunas veces durante la lectura. El manifiesto era claro y directo. Cada librería mantendría curaduría local con autonomía. Los empleados serían contratados por su pasión por la literatura y la hospitalidad, no solo por experiencia técnica. El clima de barrio sería preservado incluso en ubicaciones premium. Y sobre todo, nada de explotar vulnerabilidades como estrategia comercial o transformar clientes en métricas frías. Esto limitará nuestra capacidad de escalar rápidamente, observó Ricardo, cerrando el documento. Exactamente, confirmó Gabriela sin vacilar. Prefiero crecer como árbol, lentamente con raíces fuertes, que como globo,
rápido pero lleno de aire y a punto de estallar. Para su sorpresa, Ricardo sonrió. ¿Sabe por qué me interesé en su negocio? Gabriela. No fue solo por el viral ni por el concepto en sí, fue por su autenticidad. Hay algo refrescante en alguien que se niega a comprometer valores por beneficio rápido. Entonces, vamos a revisar el plan de expansión. Más lento, más orgánico, preservando la esencia. Quizás menos tiendas, pero cada una con alma propia. Extendió la mano. ¿Tenemos un acuerdo? En el Velázquez Boutique Hotel de Valle de Bravo, el programa piloto Huésped Único completaba su primer mes con resultados sorprendentes. Las evaluaciones de satisfacción habían aumentado significativamente, pero el dato más impresionante era otro. El índice de retorno de huéspedes había crecido un 40%. No es solo que les esté gustando más, explicaba Luisa, la gerente local, durante una videoconferencia con Diego. Es que están creando vínculos emocionales reales con el hotel, con el equipo. Tuvimos huéspedes que regresaron en menos de 2 meses porque, según ellos, sintieron nostalgia. ¿Y los empleados?, preguntó Diego, ansioso por entender el impacto completo. La rotación cayó a la mitad, respondió Luisa con entusiasmo evidente. Cuando las personas sienten que pueden ser auténticas en el trabajo, que no necesitan vestir una máscara corporativa, simplemente florecen. Las palabras de Luisa hicieron sonreír a Diego. Florecen, repitió él. Es exactamente eso lo que Gabriela siempre defendió. Crear ambientes donde tanto clientes como empleados puedan ser genuinamente humanos. Después de la videoconferencia, Diego llamó inmediatamente a Gabriela, ansioso por compartir los resultados. Cuando ella atendió, sin embargo, percibió que su voz transmitía tanta emoción como la de él. Acabo de firmar el contrato. Revisado con Ricardo, anunció ella. Aceptaron el manifiesto íntegramente. Vamos a comenzar con solo una nueva unidad en el primer año, en la Condesa, y tendré participación directa en la curaduría y entrenamiento del equipo. Eso es maravilloso, Gaby, respondió Diego, usando el apodo que solo recientemente se había sentido cómodo de adoptar. También tengo novedades increíbles sobre el programa Huésped Único. Acordaron cenar aquella noche para celebrar sus respectivas victorias. Eligieron un pequeño restaurante en Coyoacán, discreto lo suficiente para conversar sin interrupciones, pero con vista deslumbrante hacia la ciudad que ambos estaban, cada uno a su manera, ayudando a transformar. Mientras brindaban con vino, mexicano de producción limitada, un descubrimiento reciente de Diego en sus exploraciones sin chofer por la ciudad, sus miradas se encontraron con una intensidad nueva. No era solo la celebración de éxitos profesionales lo que flotaba en el aire, sino el reconocimiento de una conexión que había crecido mucho más allá de las circunstancias que los unieron. Por las transformaciones, propuso Diego, levantando su copa. Por caídas que nos enseñan a volar, completó Gabriela, una sonrisa iluminando su rostro mientras sus copas se tocaban con un tintineo cristalino que parecía sellar más que un brindis. 6 meses después, el invierno capitalino traía una brisa suave que balanceaba las cortinas de la segunda unidad de Página Mojada, recién inaugurada en la Condesa. El espacio, mayor que el original de Coyoacán pero igualmente acogedor, hervía con la energía de la noche de lanzamiento. Escritores locales, clientes fieles de la primera tienda, curiosos atraídos por la reputación creciente del lugar y, claro, algunos rostros conocidos de los medios y del mundo empresarial circulaban entre estanterías cuidadosamente curadas y mesitas donde café y poesía eran servidos en igual medida. Gabriela observaba todo desde un rincón discreto, dividida entre el orgullo y la aprensión. Vestía un mono azul marino simple, con un collar artesanal hecho por una cooperativa, Sade Mujeres de Tepoztlán, regalo de Diego en su último viaje para verificar el progreso del programa Huésped Único. «Está todo perfecto, ¿sabes?», dijo Sofía, acercándose con 2 copas de espumante nacional. «Exactamente como lo imaginaste».
Gabriela aceptó la copa con una sonrisa nerviosa. ¿Será que conseguiremos mantener la esencia aquí? Es tan diferente de Coyoacán. Mira alrededor, respondió Sofía, señalando con la barbilla hacia diferentes rincones de la librería. Aquel señor allí lleva una hora hojeando a Juan, Rulfo completamente absorto. Aquella familia allí, la madre está leyendo para los niños en el rincón infantil, sin prisa. Y aquella chica de cabello colorido ya hizo amistad con 3 desconocidos discutiendo cómics. Eso es la esencia de Página Mojada, no la ubicación. Gabriela suspiró, relajándose un poco. Sofía tenía razón. El espíritu del lugar trascendía las paredes físicas. Cada detalle había sido pensado para crear no solo un punto comercial, sino un santuario urbano donde las personas pudieran reconectarse con la literatura, consigo mismas y unas con otras. Del otro lado del salón, Ricardo conversaba animadamente con potenciales inversionistas, claramente entusiasmado con el éxito de la inauguración. A su lado, Diego observaba a Gabriela discretamente, resistiendo el impulso de ir hasta ella. Habían acordado mantener cierta distancia en público aquella noche. Esta era la noche de ella, su triunfo personal, y él no quería que su presencia, como el billonario, opacara eso de forma alguna. La relación de ellos había evolucionado lentamente en los últimos meses, construida sobre bases sorprendentemente sólidas, respeto mutuo, admiración genuina y un compromiso compartido con la transformación tanto personal como profesional. No había sido un camino lineal. Momentos de tensión aún surgían ocasionalmente, especialmente cuando el pasado reaparecía en algún reportaje recordando el incidente de la fuente, o cuando enfrentaban resistencias en sus respectivos proyectos. Pero cada desafío superado los acercaba más, creando una intimidad que iba más allá del romance convencional. Eran aliados en el más verdadero sentido de la palabra, cada uno apoyando al otro en su jornada particular, mientras construían juntos algo mayor que ambos. Su atención, por favor. La voz de Ricardo resonó por el sistema de sonido, interrumpiendo conversaciones y trayendo silencio gradual al ambiente. Me gustaría hacer un brindis especial a la mujer que hizo todo esto posible, la visionaria detrás de Página Mojada, Gabriela Hernández. Aplausos entusiastas llenaron el espacio, mientras todas las miradas se volvían hacia Gabriela, que sintió su rostro calentarse. Detestaba ser el centro de atención, pero sabía que este momento era inevitable. Gabriela, continuó Ricardo, nos enseñaste que éxito no necesita significar comprometer valores, que crecer orgánicamente, respetando personas y principios, no es apenas posible. Es el único camino verdaderamente sostenible. Más aplausos, ahora acompañados de algunas exclamaciones de concordancia. Gabriela caminó vacilante hasta el pequeño escenario improvisado, aceptando el micrófono ofrecido por Ricardo. Gracias a todos por estar aquí, comenzó ella, la voz suave pero firme. Página Mojada nació de circunstancias inusuales y mojadas, añadió con una sonrisa autoirónica que arrancó risas del público. Pero sobre todo nació de una convicción, la de que espacios comerciales también pueden ser espacios de humanidad auténtica. Sus ojos encontraron los de Diego brevemente antes de continuar. Aprendí que caer, literalmente, puede ser el inicio de algo extraordinario si, al levantarnos, no abandonamos lo que realmente importa. Esta librería no es solo sobre libros y café. Es sobre crear un lugar donde las personas puedan ser genuinamente ellas mismas, sin actuaciones, sin métricas apenas humanas. La simplicidad y sinceridad de sus palabras tocaron a todos. Cuando terminó su breve discurso, la salva de aplausos fue cálida y prolongada. Del otro lado de la ciudad, en el Gran Hotel Ciudad de México exclusivo, Roberto observaba el reloj, contando los minutos para el fin de su turno. La transferencia al departamento de inventarios había sido inicialmente vivida como castigo, pero gradualmente se transformó en liberación. Libre de la presión de gestionar personas, algo para lo cual claramente no tenía vocación, se descubrió sorprendentemente eficiente y hasta feliz en un ambiente de reglas claras
y procesos bien definidos. Control impecable como siempre. Martínez, comentó su supervisora revisando sus informes meticulosos. El desperdicio de amenities cayó un 22% desde que implementaste el nuevo sistema de conteo. Roberto se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Tal vez Gabriela y Diego tuvieran razón. Después de todo, cada persona tiene su lugar ideal, donde sus características particulares se transforman en fortalezas, no en obstáculos. Mientras tanto, en Valle de Bravo, el Velázquez Boutique Hotel recibía la primera promoción de graduados del programa Inmersión Auténtica, una de las iniciativas más innovadoras del proyecto Huésped Único. Durante una semana, jóvenes de comunidades carentes habían recibido entrenamiento intensivo en hotelería humanizada, con becas integrales financiadas por el fondo creado por Diego. Estoy muy orgullosa de todos ustedes, discursaba Luisa para los 20 graduados, todos usando uniformes simples pero elegantes, diseñados especialmente para el programa. No aprendieron apenas técnicas de hotelería, aprendieron el arte de conectarse genuinamente con personas, de crear experiencias memorables a través de pequeños gestos auténticos. En el fondo de la sala, Daniela, una de las participantes más prometedoras, susurró a su colega de al lado: ¿Crees que 3 de nosotros ya fuimos contratados para el hotel de Tepoztlán? Con salario por encima del promedio del mercado. Y Mariana va a trabajar directamente con Diego Velázquez en el desarrollo del programa para otras unidades, respondió él, igualmente impresionado. Parece que él estaba realmente hablando en serio sobre diversificar el perfil de los empleados de la cadena. De vuelta a la inauguración en La Condesa, la noche avanzaba con éxito indiscutible. La fila para autógrafos de los escritores invitados doblaba la esquina. Las ventas superaban todas las expectativas y, lo más importante, el ambiente vibraba con aquella energía especial que Gabriela tanto valoraba, la de personas genuinamente conectadas, no apenas consumiendo, sino vivenciando. Creo que podemos considerarlo un éxito, ¿no?, dijo Diego, finalmente acercándose a Gabriela en un momento más tranquilo, cuando la multitud ya comenzaba a disminuir. Más allá de las expectativas, respondió ella, permitiéndose relajar por primera vez aquella noche. ¿Sabes qué? Es lo que más me deja feliz. Ver que las personas están realmente usando el espacio como imaginé, para descubrir libros inesperados, iniciar conversaciones con desconocidos, respirar un poco lejos del ajetreo de la ciudad. Diego sonrió, reconociendo en el brillo de sus ojos la misma pasión que lo había conquistado desde el inicio, incluso cuando esa pasión estaba dirigida contra él en aquel fatídico día en la fuente. El programa Huésped Único fue aprobado para expansión, contó él, apenas conteniendo el entusiasmo. Los resultados fueron tan positivos que hasta Teodoro, el más resistente del consejo, votó a favor. Vamos a implementarlo en todas las unidades mexicanas hasta fin de año. Gabriela apretó su mano discretamente. Lo conseguiste, Diego. Estás transformando la cultura de una corporación entera. Lo conseguimos, corrigió él. Sin ti, sin tu valentía de enfrentar la verdad aquel día, yo continuaría preso en mi burbuja de privilegio, creyendo que la excelencia se mide apenas por mármol italiano y copas de cristal. Un empleado se acercó, ofreciendo copas de espumante. Diego y Gabriela aceptaron, alejándose hacia el pequeño jardín interno de la librería, donde podrían conversar con más privacidad. «Tengo algo para mostrarte», dijo Diego sacando del bolsillo un pequeño sobre. Gabriela lo abrió con curiosidad, encontrando dentro un cupón de descuento para un restaurante simple en Coyoacán, el mismo donde habían cenado por primera vez como pareja. «¿Un cupón de descuento?», se preguntó ella, confusa. Diego sonrió. «¿Recuerdas tu manual de supervivencia en el mundo del lujo? Una de las lecciones que más me marcó fue sobre cómo rico de verdad no habla sobre cuánto cuesta, solo aprecia la calidad». Gabriela rió recordando aquellos primeros días, cuando creía estar enseñando a un novato en el mundo del lujo. «Pero aprendí otra lección aún más valiosa contigo», continuó él,
su expresión volviéndose seria. Que 5 pesos dados con intención justa valen más que 1000 gastados por obligación. Este cupón representa eso, la valoración del gesto, no del valor. Hizo una pausa, visiblemente nervioso ahora. Podría haber comprado el restaurante entero, podría haber cerrado el castillo de Chapultepec para una cena privada, o reservado una isla particular. Pero nada de eso sería nosotros. Gabriela sintió el corazón acelerarse, intuyendo lo que estaba por venir. Este cupón es un símbolo, prosiguió Diego, su voz ahora casi un susurro, de que quiero construir una vida basada en valores reales, no en apariencias. Una vida donde lujo signifique autenticidad, no ostentación. Se arrodilló sacando del otro bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo simple pero elegante, con una única piedra que brillaba bajo las luces suaves del jardín. Gabriela Hernández, la mujer que tuvo el valor de caer en una fuente por sus convicciones, que me enseñó el verdadero significado de dignidad y autenticidad, me darías el honor de casarte conmigo. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Gabriela. Mientras observaba al hombre arrodillado frente a ella, no el billonario dueño de una cadena de hoteles, sino el Diego que había aprendido a tomar el metro, a calcular cambio de pasaje, a ver la ciudad y las personas con ojos nuevos. Sí, respondió ella simplemente, extendiendo la mano para que él colocara el anillo. Cuando él se levantó, se abrazaron largamente, sellando el momento con un beso que cargaba no solo pasión, sino profundo respeto y admiración mutuos. La boda, realizada 3 meses después, fue una celebración íntima en una pequeña posada en Valle de Bravo, justamente la primera unidad donde el programa Huésped Único había sido implementado. No hubo extravagancias innecesarias, solo lo esencial celebrado con elegancia auténtica. Sofía fue madrina, Ricardo compareció con su esposa, Luisa coordinó personalmente cada detalle, e incluso Roberto fue invitado. Para sorpresa general, él trajo como acompañante a la supervisora del departamento de inventarios, con quien había iniciado un inesperado romance. Por caídas que nos enseñan a volar, propuso Diego en el brindis, repitiendo las palabras de Gabriela en aquella cena en Coyoacán, y por el valor de lo esencial, completó ella, mirando no a las copas que tintineaban, sino a los ojos del hombre que había transformado uno de los momentos más humillantes de su vida en la fundación de su mayor felicidad. Un año más tarde, el programa Huésped Único había sido implementado en todas las unidades de la cadena Velázquez, revolucionando no solo la experiencia de los huéspedes, sino toda la cultura corporativa. Índices de satisfacción rompían récords, la rotación de empleados caía drásticamente, y para sorpresa de los más escépticos, los resultados financieros superaban todas las expectativas. Página Mojada se expandió orgánicamente a 5 unidades en la Ciudad de México, siempre manteniendo su esencia de curaduría humanizada y conexiones auténticas. El manifiesto de Gabriela se convirtió en referencia en el mercado, inspirando a otros emprendedores a priorizar valores humanos en sus modelos de negocio. Cuando Gabriela descubrió que estaba embarazada, la noticia fue celebrada no solo por la familia y amigos cercanos, sino también por una comunidad que se había formado alrededor de su historia. Personas que veían en ella y en Diego un ejemplo de que la transformación personal y profesional podían caminar juntas. La vida. Después no se convirtió en un cuento de hadas borroso. Hubo desafíos, ajustes, momentos de duda. El programa Huésped Único enfrentó resistencias, adaptó estrategias, formó multiplicadores y gradualmente se estableció como referencia de hospitalidad que conjugaba excelencia y humanidad. La red de librerías Café creció sin perder acento. La sección Cómo identificar billonarios disfrazados permaneció como guiño que recordaba el origen de todo. Roberto encontró felicidad genuina lejos de planillas que confundían control con cuidado. Y el meme sobre la chica de la fuente fue lentamente sustituido por otra narrativa, repetida por equipos y clientes. Personas primero. Al final, Gabriela no ganó solo un gran amor y un negocio exitoso.
Ganó la posibilidad de mirar hacia atrás sin desear borrar nada, porque hasta la caída formó parte de la arquitectura de lo que la hizo, de hecho, inolvidable. En una tarde tranquila, mientras observaba a su hija de 6 meses durmiendo pacíficamente, en la cuna, Gabriela reflexionaba sobre el improbable viaje que la había traído hasta allí. El apartamento amplio pero sin pretensiones en la colonia del Valle, con vista al verde del parque hundido, era el hogar que habían elegido juntos, ni la ostentación del penthouse que Diego antes habitaba, ni la simplicidad excesiva del suburbio, sino un equilibrio que reflejaba en quienes se habían convertido, personas que valoraban el confort genuino sin necesidad de exhibición. Diego entró silenciosamente en el cuarto, abrazándola por detrás, mientras ambos contemplaban a la hija. «Dormida». «¿En qué estás pensando?», susurró él. «En cómo una caída en la fuente puede cambiar completamente el curso de una vida», respondió ella, recostándose en el pecho de él. «En cómo a veces necesitamos caer para descubrir nuestra verdadera fuerza». Diego besó suavemente la parte superior de su cabeza. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona? Que el video viral ya no es lo primero que aparece cuando buscan tu nombre. Ahora son artículos sobre tu red de librerías, entrevistas sobre literatura, reportajes sobre el impacto social de tu trabajo. Y sobre tu nombre, aparecen reportajes sobre el programa Huésped Único, sobre las becas para jóvenes de comunidades, sobre la transformación de la cadena Velázquez en ejemplo de hospitalidad humanizada», completó ella. Quedaron así abrazados en silencio, mientras el sol poniente teñía el cielo capitalino de tonos anaranjados. La pequeña Emma se movió en la cuna, abriendo brevemente los ojos antes de volver a dormir. «Ella tendrá lo mejor de nosotros dos», dijo Diego, su voz quebrada por la emoción. «Tu valentía, la determinación y la humildad que aprendiste», añadió Gabriela con una sonrisa suave. «La capacidad de reconocer errores y transformarlos en oportunidades de crecimiento». En la mesita de noche, enmarcado con simplicidad elegante, estaba el cupón de descuento del restaurante en Coyoacán, no el original, que había sido usado en la cena de compromiso, sino una réplica que Diego había mandado hacer como recuerdo. Al lado, una pequeña foto de la fuente del Gran Hotel Ciudad de México, con una dedicatoria escrita a mano: «Por caídas que nos enseñan a volar y el valor de lo esencial». Era un recordatorio diario de que los momentos más transformadores de nuestras vidas raramente vienen empaquetados en perfección. A veces llegan mojados, despeinados y aparentemente desastrosos, pero cargan dentro de sí las semillas de todo lo que estamos destinados a convertirnos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gabriela y Diego haya tocado sus corazones. Para acompañar otras narrativas igualmente emocionantes sobre transformaciones personales y profesionales, preparamos una playlist especial que pueden encontrar haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si este viaje de autenticidad y valor resonó en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y las segundas oportunidades que merecen ser vividas. Compartan en los comentarios